Soy Luis Orlandini. Soy Juan Antonio Sánchez. Soy Luis Orlandini, soy músico, me dedico a la guitarra clásica. Hola, soy Juan Antonio Sánchez, Chicoria Sánchez, soy compositor y guitarrista chileno. Bueno, mi relación con la música parte de manera bastante casual, como un juego, la verdad. O sea, primero fue una entretención cuando niño, con mi hermana, después con amigos, y finalmente se fue asentando como una decisión de dedicarme a la música poco a poco, digamos. Pero yo creo que a los 14, 15 años ya esa decisión estaba totalmente tomada. Después del golpe nosotros nos fuimos con mi familia a Argentina, al sur de Argentina, en Neuquén. Y ahí los amigos de mi segundo padre, que es hombre de teatro, eran, qué sé yo, artistas, músicos, actores, qué sé yo, pintores. Entonces se hacía mucho asado en la casa y salía la guitarra, pues mucha guitarreada. Eso me marcó y me dieron ganas de empezar a tocar música, entonces le pedí a un amigo de mi papá que estaba tocando Gracias a la Vida en charango que me enseñara eso. Es el primer recuerdo que tengo. Y él me trajo una quena. Y ahí entonces empecé a tocar quena, a sacar melodía, zampoña después. Después nos fuimos a México y ahí en México a los 11 años empecé a tocar guitarra. Sí, la verdad que la guitarra es una cosa también un poquito casual, porque yo empecé a estudiar, como digo, como un juego, y también empecé a estudiar piano cuando chico, y paralelamente durante mucho tiempo estudié guitarra y piano. Y en algún momento tuve que tomar una decisión, qué es lo que hacía, a qué me dedicaba, y la decisión incluso no la tomé yo, sino la tomó una profesora muy querida que se llamaba Mercedes Beglia, que era profesora de piano de la Facultad de la Chile, y que ella encontró que yo tenía más aptitudes para la guitarra, entonces me recomendó que estudiara eso. Claro, exactamente, partí estudiando guitarra con Ernesto Quesada y hice toda mi carrera con él en la Universidad de Chile. Cuando me fui a Alemania estudié con Elliot Fisk durante 3 años. Esa es mi formación. Y además paralelamente tuve alguna formación adicional con Hopkinson Smith, que fue una gran suerte de haber tenido eso, que fue más bien clases particulares con él. Y siempre desde el comienzo, incluso con lo de la quena y todo, siempre yo hacía mis melodías. Entonces, siempre estuvo como el juego de inventar la música desde niñito. Después nos fuimos a Mozambique, en África. Eso también es parte de ese periplo como de un exilio voluntario, en realidad. Después regresamos a Chile y ahí yo entré a estudiar guitarra con Oscar Olsen en la Universidad Católica. Y después del colegio entré a estudiar una licenciatura en música en la Universidad de Chile. Me interesaba la composición, pues ya lo tenía como más o menos claro. Claro, entonces eran años, es curioso porque era plena dictadura. Por un lado, había en el conservatorio, era un ambiente bastante como tradicional, la música que se estudiaba era la música contemporánea o la música clásica, no había espacio para la música popular. Entonces eso, que podía ser un poco desmotivante, tenía otra cara de la moneda, ¿no? Que es que nosotros, los compañeros, los juntábamos mucho. Bueno, la verdad es que el oficio de un músico intérprete, cuando se lleva más o menos bien, significa dedicarse igual que lo hace un deportista. Digamos, uno tiene que estar diariamente relacionado con el instrumento y es como algo inevitable, o sea, es casi una necesidad. Para mí es muy difícil, digamos, dejar de tocar. Tengo una cantidad de actividades, de conciertos permanentemente, tengo que estudiar obras nuevas, etcétera, que requiero, digamos, estudiar en forma periódica. Decidimos con algunos amigos, un compañero de curso, el Carlos Moreno, y otro de un curso superior, que es Ernesto León, empezar a juntarnos, a estudiar música entre nosotros. Y creamos este taller de composición, ¿no? Que se llamó el Taller 33. Leíamos libros, escribíamos una revista, teníamos una revista, pero que sacábamos 3 números por ejemplar, digamos, 3 ejemplares por número, porque éramos nosotros 3 nomás. Las guitarras tienen hoy en día una cantidad de variantes y de posibilidades, luthier de muchos países, etcétera. La mía en particular es de Rafael Mardones, un luthier chileno, digamos, que va en su segunda generación. El instrumento que toco lo tengo hace 26 años, o sea, estoy como muy afianzado con él. En mi caso particular, a mí me gusta tocar con cedro porque creo que es una madera que permite una variedad de colores y de moldear el sonido que es muy
propicio para quizá mi manera de tocar. Después de la universidad, terminando la universidad, murió mi madre. Entonces decidí quedarme porque mi hermano tenía 10 años menos que yo, tenía 14 años, entonces quería estar con él. Y empecé a trabajar. ¿Te fijas? Empecé a generar lucas, haciendo clases. Y una de esas pegas fue que formamos un trío con unos amigos de la universidad, con el Leo Baeza, flautista, y el Peje, el Rodrigo Durán, chelista. Hicimos un trío que se llamó Terranova. Entonces tocábamos en restaurantes, en Valle Nevado, en el centro invernal, hicimos un par de temporadas ahí. Tuvimos 2 temporadas, estábamos 3 días en la nieve, entonces tocábamos en unos restaurantes con humitas, así como muy emperifollados, ¿te fijas? Entonces hacíamos música diversa. Y ahí empezamos a hacer arreglos para este trío, para esta formación, arreglos de música chilena. Y postulamos a un fondo, a un fondart, para hacer un cassette, que se llamó La Noche Mágica, que son arreglos de música chilena para esta formación, guitarra, flauta, cello. Y ahí yo empecé a desarrollar un guitarrismo personal, te fijas, vinculado a una raíz popular, urbana y folclórica, campesina, latinoamericana. Bueno, cuando uno parte con la música, la verdad que claro, el espectro es bastante amplio. Yo partí haciendo música popular, mucho folclore cuando era chico. Y la interpretación en particular, la verdad que no lo sé. Yo también cuando adolescente componía bastante en forma autodidacta, ¿cierto? Alcancé a tener algunas clases de composición porque me interesaba el tema, pero por alguna razón la interpretación fue como finalmente mi camino. Mira, yo creo que la razón de fondo en que la composición no haya sido una cosa tan fuerte en mi vida es que uno se da cuenta que hay tanta música escrita, las tendencias estéticas en la época que me tocó vivir, que eran los años fines de los 70, comienzos de los 80, eran tan diversas, complejas y ya evolucionadas que costaba mucho encontrar un espacio en el cual tu expresión personal pudiera tener cabida en un mundo contemporáneo, ¿me entiendes o no? Entonces muchas veces las estéticas que uno tiene personales chocan con la realidad, por decirlo así. Entonces por eso quizás fue la interpretación donde me sentí más cómodo, porque yo podía, digamos, ahí plasmar todo, desde la música histórica hasta la música actual, que a mí me interesa muchísimo. Paralelamente conocí al Antonio Restucci en esos años, que me marcó, ¿no? Se lo escuché y dije, chuta, eso quiero hacer yo, eso quiero hacer yo. Entonces empecé a tomar clases con él. Y bueno, y esto empezó a movilizarse. De Terranova surgió en Trama, después, que era como de algún modo una continuación de Terranova. Con el Toño empezamos a tocar bastante a dúo, a hacer arreglos, y fuimos a Argentina, a un festival que se llama Guitarras del Mundo, que es un festival que organiza Juan Falú. Y ahí es donde yo vi, estoy hablando del año 99, pero muchos guitarristas argentinos haciendo su folclore, haciendo arreglos para guitarras solas, chacareras, milongas. Y dije yo, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo no hay esto? Entonces eso me significó como una inyección de energía, de ganas de desarrollar eso acá, con lo nuestro. Y ahí empecé a hacer mis piezas, empecé a hacer mis tonadas y mis cositas, ¿no? Casi nunca me he como propuesto a priori hacer algo determinado en la mayor parte de mi música, para guitarra.
Ser intérprete significa ser en el fondo un traductor, porque tú tienes la música escrita, tienes que decodificarla, como se dice, y traducirla a sonidos, digamos, y plasmarla con todo un bagaje de conocimientos que uno tiene que tener para entenderla, para saber aplicar bien las cosas, y por otra parte darle una impronta personal, que es lo que hace que cada intérprete sea distinto, ¿cierto? Porque si no seríamos todos máquinas. Es un acto absolutamente creativo, pero que tiene que estar basado en un conocimiento y en un nivel de comprensión muy profundo. Un intérprete debe conocer, partiendo por la lectura, ¿ciertos? Poder entender todas las relaciones que hay en una obra de tipo armónica, contrapuntística, todos los componentes que lleva la música, digamos, si eso se llega a entender y plasmar bien con herramientas, que es la técnica en el fondo de un instrumento, la cosa funciona bien. Casi nunca escribo la música que hago para guitarra sola. Casi siempre sale en mis dedos, en mis manos. Y pueden pasar, y después ya, qué sé yo, estoy 2, 3 semanas, supongamos, con esta idea que se va transformando y va adquiriendo una forma de 2, 3 minutos, más o menos, puede ser 4. Y eso ya se constituye en una pieza, ¿te fijáis? Y eso lo empiezo a tocar, y pueden pasar años hasta que lo escribo, literalmente años. El hacer clase ha sido una cosa bien compleja y bien interesante, porque por una parte uno aprende a conocerse a uno mismo por medio de hacer clase, uno aprende a crear dinámicas y como estructuras para poder ir transmitiéndolas. Y por otra parte también han habido instancias en que la misma docencia ha ido relacionándose muy fuertemente con mi propia actividad artística, ¿me entiendes? Por ejemplo, la creación hace muchos años atrás de un cuarteto de guitarras con mis exalumnos, que en ese momento eran alumnos, fue muy importante y fue un trabajo que seguimos durante 12 años. Y eso se ha vuelto a dar varias veces, he tocado con alumnos míos y creo que eso también es una cosa recíproca, ¿me entiendes? Entonces hace que las cosas no sean tan compartimientos estancos, sino que como que las cosas se relacionan muy bien. Eso ha sido positivo. Tendría que haber una instancia como más de escuela de estas músicas que nosotros desarrollamos,
porque como que lo que yo hago generalmente se estudia y se aprende de manera personal, ¿te fijas? Ya sea en forma privada con clases particulares, ya sea autodidactamente, pero no hay escuelas de música latinoamericana en Chile, al menos, ni de música de raíz folclórica. Yo creo que es importante que lo haya, sobre todo porque uno, bueno, por muchas razones, ¿no? La importancia de una escuela yo creo que es grande, porque uno establece vínculos con pares que están en un proceso similar, con pares cronológicos, ¿te fijáis? Contemporáneos tuyos, que están con búsquedas similares, también porque ganas tiempo. Es decir, si un profesor, un guía, digamos, te pide ciertas cosas, te revisa tus trabajos y te indica algunos caminos, y te indica dónde puede uno apurarse o ver cosas que uno no ve, uno va ganando tiempo. Y yo creo que ese proceso es muy necesario. Pero para mí la formación es central, es importante. Ahora, mira, yo hago bastantes clases particulares sobre todo. También he hecho clases en bastantes universidades, pero enseñando esto que yo sé, ¿no? Esto que he ido desarrollando. Y sobre todo en el universo de las clases particulares yo tengo como un sistema de ejercicios y una manera de comprender la guitarra, que la he ido sistematizando, ¿no? En ejercicios, en una serie de cosas que constituye mi sistema, llamémoslo así, te fijas, mi método, no sé si llamarlo así. En mi caso, por ejemplo, yo hago un repertorio de todo tipo, desde música antigua hasta música hipercontemporánea. Pero en algún momento, claro, como uno que se especializa un poquito más en cierto tipo de repertorios porque tiene mayor afinidad con uno, o porque uno quiere desarrollar un proyecto en particular. En el caso del dúo que tengo con Romilio Orellana, por ejemplo, nosotros nos hemos abocado en forma muy particular a la música latinoamericana que tiene raíz en los países, digamos, nuestros, ¿me entiendes? No música contemporánea, digamos, universal, por decirlo así. Entonces, por eso estamos muy relacionados con Javier Farías, con Juan Antonio Sánchez, y ahora estamos relacionándonos con otros compositores latinoamericanos como Marcelo Coronel, de Argentina, con Paulo Bellinati, de Brasil, etc. Quizá uno de los grandes proyectos de mi vida artística en general fue como ir asentando en Chile una cultura en relación a mi instrumento, que no estaba tan fuerte, ¿eh? Entonces por ejemplo, que las orquestas siempre tengan programaciones de mi instrumento. Hoy en este momento estoy tratando de lograr que el Teatro Municipal vuelva a tener un ciclo permanente de guitarra clásica, cosa que se ha tratado de hacer pero no se ha consolidado. Siempre estoy como en ese afán, ¿cierto?, de buscar que la guitarra tenga un espacio permanente en nuestra vida musical nacional. Los músicos tenemos una vida, digamos, propia, y cada uno va haciendo su camino. Los jóvenes músicos no tienen que temer. La verdad que yo reconozco haber sido medianamente irresponsable cuando me dediqué a la música, porque tampoco tuve mucha reflexión respecto de cómo lo iba a hacer. Las cosas se fueron dando, y cuando uno estudia bien y hace las cosas bien y lo hace con honestidad sobre todo, los resultados no tienen por qué ser malos. Yo creo que la música, como cualquier disciplina,
tiene que ser respetada. En nuestro país cada vez es más respetada, diría yo. Quizás no tanto como en los países del viejo continente, puede ser, pero yo me alegro mucho de que haya podido dedicar mi vida en gran proporción a la música, y me encantaría que las nuevas generaciones sigan tomando esta rienda, ¿cierto? Y desarrollando un área que en nuestra sociedad es muy necesaria, un área menos mercantil, menos de cosas económicas, ¿cierto? Y más bien relacionadas con el arte. Yo creo que el arte le va a hacer muy bien a nuestra sociedad en general, y ojalá que haya muchas personas que les interese desarrollar esto con honestidad y con la mayor profundidad posible, porque realmente lo necesitamos. Mira, voy a hacer mías las palabras de Gismonti. Dice que él desde niño, de los 6 años, escuchó todo tipo de música sin saber que eran músicas diferentes. A través de su madre, él dice que escuchó música popular italiana y brasilera, y a través de su padre la música clásica y el jazz. Pero nunca para él fueron distintos géneros musicales, siempre escuchó de todo tipo de música. Y eran lo mismo, eran música. Eso yo encuentro que es muy interesante, como un consejo, escuchar todo tipo de música y traer lo que a uno le guste. Thank you.